Pasos en la escalera. Al despertar, la certeza de que no lo había soñado y de que esa noche no fue la primera vez que oyó pasos en la escalera, aumentó su desconcierto. A la vaga claridad de la luna, no pudo confundir las pisadas con el crujir de la madera o con algún ruido del jardín, tal vez de ramas azotadas por el viento. Comprobó que allí, como por todos los lados de la casa, la nieve solidificada por el cierzo de la noche formaba una capa sin huellas. Solamente cuando volvió el rostro y se detuvo en el primer descanso de la escalera, un sudor la recorrió y el miedo detuvo su grito. Allí, sobre la alfombra que trepaba como roja lengua, estaban las señales inequívocas del misterio, del paso de algo o de alguien que se hubiese deslizado hacia la alcoba de su marido, y allí estaba él, fijo en su convulsión postrera, con los ojos perdidos en espanto. Una humedad reciente, de la que aún se percibía la brillantez y el olor a pantano, señalaba la presencia de aquel algo incomprensible. Ahora estaba segura de haber escuchado un grito, un murmullo tal vez. Sus tímpanos debieron registrar el lamento al que su voluntad negó vigencia cuando el sueño nos atenaza por entero, extendiendo en nuestros nervios un aceitoso sopor invencible, la hora preferida por el ladrón para despojarnos sin riesgos, hora en que los músculos se distienden y las potencias del alma se relajan, nos abandonan y nos dejan caer en ese hondón preludio de la muerte. Bajo culpa sin redención, revivió las frases amenazantes de la vez última. En esa misma alcoba rebotaron las palabras que habrían de separarlos. Injurias como flechas que aún vibraban en el eco. Ay, si una sola vez pudiésemos recoger lo dicho, como se recogen las espigas, ataríamos el cual una inmensa gavilla para consumirla en el fuego. Él estaba allí, inesperadamente quieto, con su ira hecha silencio, la frente angélica, la boca sin odio, sin el rictus que evidenciaba el desdén por su presencia. Al contemplarlo indefenso, con el secreto que guardaría hasta la eternidad, sepultado ya el instante que precedió a su muerte, el pasado tomó proporciones de venganza ultraterrena. Aquel desenlace superaba cualquier desquite, cualquier expiación, la máxima expiación. No tenía por qué morir así, sin lesión alguna, ni enfermedad, amando la vida, necesitando todos sus minutos como el drogadicto el mínimo átomo de sustancia. Nunca como entonces le era importante la existencia. Para realizar sus proyectos no le bastaban 10 vidas. Decidió abandonarla para consagrarse por entero a la investigación de los seres que acaparaban su monomanía, su delirio y su empecinamiento. Descubrimientos inconfesables. Cuando hablaba de las características, de la trayectoria histórica y de la existencia de estas criaturas legendarias, todo él se transformaba. Lo animaba el frenesí de una ciencia sacra que la atemorizaba arrastrándola en su enajenación hasta no soportar escucharlo. Se remontaban sus conocimientos a la edad de los faraones que veían en las salamandras el signo de la divinidad. No eran anfibios o batracios maculosos de colores negro y amarillo, ni específicamente se trataba de la salamanquesa atra de los Alpes, esbelta y sin branquias. Eran entes predestinados, espíritus fálicos del fuego, adoptados por la sabiduría cabalística, que los rescata de las llamas para sus actos mágicos y que recoge sus cenizas invaluables. Transfigurado se extendía sobre especies desconocidas, las salemanques de anteojos, los urubelos, las gigantes que privan de la vista a quien las mira y los tritones ultracelestes, que pueden medir hasta 1,5 metros y que son de un verdor marino inolvidable. Describirlas lo estaciaba. Para ella, en cambio, aparecían como algo repulsivo y maldito, no tanto porque hubiesen fungido como sus rivales, sino porque era intolerable que tuvieran cuerpo señaladamente femenino, en donde los senos núbiles dibujaban su contorno obsceno. Comprobar que tenían sexo y que gozaban con las caricias sobrepasaba lo execrable. Su alarma aumentó cuando la obsesión del esposo, rompiendo el límite de la cordura, se entregó por entero al placer sombrío de aquellas experiencias. Sin embargo, ella palpó el hecho de que permanecían en el fuego sin consumirse, como si lo volcánico fuese su elemento paradisiaco. La apariencia de estos seres, casi hipnóticos, variaba. Los había de cristal con entrañas traslúcidas,
nacarados y blancos con blancor de leche. Otros rojos de rojo sangriento, y los había bermejos y algunos de textura magenta con brillo desquiciante. Pero todos tenían el mirar de las serpientes. Lo que aumentaba la pavura era el invicto sonido humano de sus besos. Caricia de labios deletéreos. A distancia y por horas, persistían en ardor amoroso. Ninfas constantes pasmadas en una eternidad lúbrica. Sabedor de que el goce las desmorecía hasta enloquecerlas, con refinamiento besánico, se proveía de plumas o fabricaba pinceles con pestañas de seda inconsútil. Y hubo veces en que llegó a sorprenderlo, perdido ya en el desenfreno de sus sentidos, lijándose las yemas de los dedos hasta adelgazar su piel, y con transparencia de gasa, intensificar la sensibilidad que al relámpago de su membrana casi sangrante llegaba al éxtasis. Contemplar el placer de aquel proceso la hacía cómplice de una perversidad que la hundía hasta agotarla, mientras él se iluminaba como si su cuerpo estuviese habitado por cantáridas. Cuando ella quiso comprobar la humedad de las pisadas, frotó con su pañuelo las señales en la escalera y desechó la evidencia acusadora de aquellas huellas, que parecían sonar aún como débiles pasos. Pasos que no soñó mientras dormía y que se sucedieron en el sitio de la tragedia. Allí, donde ahora el hombre que amó estaba sin vida. Miró con desamparo la infinita palidez del ser monstruoso a quien un día se entregara, y por un resquicio de piedad que subió desde su corazón acarició la frente del difunto y el máximo del terror paralizó sus miembros al escuchar un murmullo de besos iracundos y mirar que en la viga del techo temblaba el reptil, gritón de labios carnosos y espejismo deslumbrante. Distinguió la pupila donde ardían celos infrahumanos, como si la salamanquesa tuviera conciencia de que ella fue acicate de éxtasis y espejo de deliquios, y aún pudo ver, antes de desmayarse, que la bestia se descolgaba con estrépito, estrellándose como una bombilla junto al cadáver, quedando solo una greda viscosa que el viento disipó arrastrando su misterio.